Está con nosotros el doctor Federico Gini Cambaceres, que es médico pediatra, neumonólogo e integrante del COES en la ciudad de Gualeguaychú. ¿Cómo está, doctor? Soy Cristian Bello, aquí en Canal 9 Litoral. Buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches, saludos al equipo y a toda la audiencia. Bueno, doctor, cuéntenos cómo está hoy Gualeguaychú después de esta confirmación de los últimos casos. Gualeguaychú está muy bien, con prácticamente toda la economía funcionando, la mayoría de las actividades habilitadas, con la gente haciendo sus paseos, sus salidas en bicicleta, en forma individual o de parejas manteniendo la distancia. Inauguraron las reuniones familiares el fin de semana pasado, lo cual fue un gran alivio. Y bueno, tuvimos estas novedades de casos muy concretos, particularmente el de una familia de 4 integrantes que había tenido el antecedente de 2 semanas en Buenos Aires, y el de una persona que había ido a hacer una actividad de trabajo a Colón y después se fue a un instituto de salud en la provincia de Buenos Aires para operarse, y cuando le hicieron el prequirúrgico con el estudio del virus le salió positivo, así que suspendió la operación y está en aislamiento. Y bueno, un caso que tenemos con el nexo epidemiológico en estudio, bueno, que se está planteando que haya sido un resultado dudoso, que pueda no ser así. Bueno, tenemos que profundizar los estudios, pero probablemente tengamos novedades en las próximas horas o para el día de mañana. ¿Y el estado de salud de los pacientes con diagnóstico confirmado, particularmente de los chiquitos, que son una rareza en todo esto, ¿no? Sí. Hay un bebé inclusive. Sí, sí, es un bebé de 3 meses, su hermano de 6 años, el padre y la madre, están en muy buen estado de salud. Uno de ellos nomás con dolor de garganta y un poquito de catarro, de rinorrea, pero nada, ya ni siquiera tienen fiebre, con buen estado y bueno, esperando cumplir 14 días de aislamiento. En Mm. general los chicos tienen muy buena evolución, muy bajo índice de internación, bajísimo índice de internación en terapia intensiva, y la mortalidad es algo anecdótico. Mm. ¿Y cuánta gente tienen aislada, doctor? Y aislada hay aproximadamente algo así como 7 u 8 personas. No quiero mentirte los números, lo que pasa es que tenemos diferentes, lo que es casos confirmados, casos sospechosos, contactos y personas en seguimiento. Si contamos todo el universo de personas que están en seguimiento con antecedente de haber llegado de un lugar en las últimas 2 semanas, son como 200 personas en total. Lo que pasa es que esas 200 personas, casi el 80 o 90% es porque vinieron de Buenos Aires, por ejemplo, repatriaciones, entonces tienen que cumplir las 2 semanas de aislamiento. Y después tenemos más o menos unas 20 personas que son contactos de casos sospechosos o confirmados, que están en aislamiento, pero no por haber viajado, sino porque estuvieron en contacto a menos de 2 metros de distancia y a más de 15 minutos de duración de ese contacto. Así que te diría que en total, entre casos sospechosos, contactos de casos sospechosos, contactos de confirmados y personas que están en aislamiento por haber llegado de viaje, unas 200 personas. Y esto no cambió en nada el ánimo de la gente en general, porque con 200 personas en una ciudad como el Guaychú, en esa situación, siempre hay alguien que conoce a alguien que está siendo por lo menos observado. ¿No cambió en nada la actitud de la gente o hubo, ustedes notan algún tipo de modificación? No, en general muy poco. En la calle se ve mucha actividad, muchos negocios abiertos, mucha gente con una persona dentro del negocio y 4 o 5 afuera esperando, con 2 metros de distancia entre persona y persona. Por suerte, bueno, el fin de semana salí a recorrer un poco y vi las zapaterías, las casas de ropa, las ferreterías, todos los negocios de insumos, de las casas que venden telas, herramientas, todo lo demás, que había bastante actividad. Y Claro. mucha reunión familiar que, bueno, como se empezó a habilitar, la gente empezó a reencontrarse con sus afectos. Doctor, ¿y tampoco hubo ninguna disposición de cambio en la flexibilización de la cuarentena? Le pregunto esto porque sé que Colón, por ejemplo, Ujú. volvió a la fase 1, Chajarí Sí, restringió también, ahora acaba de confirmarse un caso en Isla de Villequií, también el intendente anunció que va, ujú. va a cambiar. En Gualeguaychú no cambió nada. No, no, creo que tenemos que entender que el virus es parte de una pandemia que va a llegar a todos lados. Antes, después, más, menos. La función de la cuarentena no hay que entenderla como no queremos que el virus entre, porque el virus va a entrar. La función de la cuarentena o de este aislamiento, que fue por fases, fue prepararnos en todos los sentidos, prepararnos mentalmente, emocionalmente, en infraestructura, en capacidad de respuesta.
Entonces uno, por supuesto, va aislando y todo, pero la gente comercia, la gente viaja, la gente atiende problemas de salud, entonces siempre van a aparecer casos esporádicos. Vamos a tener casos al principio puramente importados y contactos y contagios de contactos estrechos. Después puede aparecer lo que se llama contagios por conglomerados, que algún grupo muy especial relacionado a alguna actividad o alguna franja etaria o alguna zona de la ciudad aparece lo que sería un brote o un aumento de esos casos. Y después va a estar el contacto comunitario, que es lo que está pasando en Capital y Gran Buenos Aires. Ahora bien, todo eso nos dio tiempo. Nosotros teníamos aproximadamente 20 camas de terapia intensiva, ahora tenemos 44. Hemos recibido respiradores, se han acondicionado, se hicieron obras, se acondicionaron los ingresos, se montó todo un dispositivo de epidemiología para poder detectar, trazar y aislar los casos, que es la primera medida y la más eficaz de todas. Se pudo educar a la gente, se les pudo hacer entender que hay algunas cosas que tenemos que cambiar, que yo creo que van a ser cambios para siempre. El mate tiene que ser algo individual, compartamos el momento cada uno con su mate, el saludo a la distancia, el lavado de manos permanente, el cubrirse al toser o estornudar, el ventilar los ambientes, dejar entrar la luz. Entonces eso lo que hace es que la curva se aplane. ¿Qué quiere decir que la curva se aplane? Que en vez de tener todos los casos en un mes, en el mes de abril, fíjense que decían, no, el pico va a llegar en mayo, el pico va a llegar en junio. Y no me extrañaría que digan que la próxima vez que el pico va a llegar en julio, porque tenemos no un pico, sino una meseta, mucho más suave en su subida y también va a ser más suave en su bajada. Entonces, la gente está llevando una vida muy cercana a lo normal acá, prácticamente con todas las actividades, pero con todos los cuidados. Doctor, le quiero hacer una última pregunta. Mire, más que un pronóstico médico, es un vaticinio. ¿Usted se imagina el verano con el carnaval en Gualeguaychú? Como están las cosas hoy, no. No me imagino en este momento el carnaval, no me imagino el Día del Estudiante, no me imagino las carrozas. Ahora, quiero dejar en claro que en epidemiología y en virología uno no puede hacer futurología. Esto hace 6 meses, si alguien lo decía, parecía una historia de ciencia ficción o una película de Hollywood, de estas que son tipo epidemia y todo eso. Y parecía una locura. Lo que ayer era exagerado, mañana es insuficiente. Es así, cambia mes a mes, semana a semana y día a día. Todo va a depender de cómo esté el tema de el número de contagios, el R, el número de días necesarios para duplicar los casos, ciertos parámetros epidemiológicos y la capacidad de respuesta. El turismo es probable que lamentablemente nos duele mucho porque Gualeguaychú y la provincia de Entre Ríos vive mucho del turismo, es de las últimas cosas que se van a habilitar, porque implica movimiento de gente, concentración, 30.000 personas en el Corsódromo, implica mezcla de comunidades, que venga gente de otras provincias. Entonces, hoy en día, si me preguntás, yo lo veo difícil. Esto en un mes o en 3 meses, ¿puede ser distinto? Sí, puede ser, pero acordémonos que una actividad como el carnaval necesita como 6 meses de preparación. Claro. Ese es el gran problema, los trajes, las carrozas, la organización, las entradas, la publicidad. De ahí que están con el tiempo demasiado justo. Me parece que va a haber que pensar alguna alternativa. Doctor, muchísimas gracias por su gentileza. Ha sido muy claro, muy pedagógico también y seguramente vamos a volver a hablar. Muy amable. Bueno,